días, chicos, chicas, ¿qué tal? Feliz lunes, feliz nueva semana. Bienvenidos un lunes más, una nueva semana más al rincón de rubengarciapalmas.com. Hoy nueva entrega, nueva entrevista y en esta ocasión vamos a hablar de marketing, sí, vamos a hablar un poquito de emprendimiento también, pero vamos a hablar sobre todo de psicología y la invitada es Marina Díaz, creadora y fundadora de psicosupervivencia.com. Nos va a desgranar aquellos tips que podemos aplicar de manera psicológica cuando estamos emprendiendo, cuando tenemos bloqueos un poquito más personales psicológicamente hablando, y etcétera, etcétera. Así que, por favor, únete a mí y démosle una gran bienvenida a Marina. Buenos días o buenas tardes, Marina. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el inicio del día para ti? Muy bien, muy bien. Aquí es todavía tempranito por la mañana, hace un día excelente. Como te decía antes de que empezáramos a grabar, ayer hubo un tornado, pero hoy brilla el sol. Aquí el tiempo es así de loco, así que hoy hay que aprovechar. Ahora saldré un poquito a que me dé el aire. ¿Y tú qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, al final es como la vida misma, ¿no? Hay veces que estamos abajo, a veces que estamos un poquito más arriba, pero bueno, está bien. Tenemos que recordar a la Total. audiencia que yo estoy en Galicia, en España, y tú estás en Texas, Estados Unidos. O sea, una Ujú. diferencia, estamos hablando antes de 6 horas. ¿Cómo se De lleva seis esto de horas. la comunicación con la familia y con los amigos de aquí? Pues a veces es verdad que es un poquito incómodo. Por Sí, ejemplo, el otro día fue el Día del Padre y para cuando me acordé, mi padre ya estaba acostado, el pobre hombre. Y caray, claro, para mí en realidad era pues por la tarde. Además, como cayó claro. en sábado, normalmente los fines de semana con la niña y demás son como más ajetreados. Y para cuando me acordé, pues digo, "Pues ya no lo voy a llamar porque ya es allí de madrugada". Pero en general bien. Además, a mí me gusta lo de ir un poco por detrás, de cara a mi trabajo, por ejemplo, pues está bien, porque llega a partir de una hora, yo sé que ya no me van a llegar más mail, que no me van a llegar más mensajes, como que me puedo relajar. Así que Eso es tiene sus verdad. pros también. Ujú. Eso es verdad, eso es verdad. Esa diferencia horaria me gusta, yo creo. De hecho, ahora que lo mencionas, yo con mi pareja, o sea, con Sara, que estuvimos viviendo en Inglaterra unos cuantos años, también lo tenía, pero no me había dado cuenta hasta ahora que lo mencionas, ¿no? Lo de la diferencia horaria que dices tú, bueno, a mí aún me quedan mis 2 últimas horas de relax, mientras que los demás ya están por ahí, ¿no? Eso Trabajando o es, cualquier cosa. total. Qué bueno, qué Ujú. bueno. Bueno, pues hoy vamos a hacer una entrevista, o sea, yo tengo preguntas aquí preparadas, ¿vale? Un poquito sobre ti, sobre tu proyecto, y etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces me gusta un poquito empezar por el principio, ¿vale? Es decir, tú eres Marina Díaz, tienes una web que se llama Psicosupervivencia y entonces quiero empezar por ahí, ¿vale? Es decir, Vale. ¿cómo llega Marina Díaz hasta crear un blog de supervivencia? Obviamente, seguro que es un trayecto muy largo, pero ¿cuál crees que es la esencia o qué es lo que te motivó a crear Psicosupervivencia? Yo creé el blog, una versión anterior del blog, cutre Ujú, en Blogger me parece que era, o en WordPress o algo así. A partir de mi primer año de residencia, yo soy psicóloga, perdona, yo soy psicóloga y yo hice la especialidad en psicología clínica, ujú. entonces durante el primer año te toca el centro de salud mental, que es donde se ve lo más parecido al trabajo que uno tiene en mente cuando piensa en un psicólogo. La gente Ujú, viene a la consulta y te cuenta su problema y tú tratas de echarles un cable, ¿no? Y a correcto. mí lo que me llamó mucho la atención es que vi con mucha claridad que se aplicaba ese famoso principio de Pareto, según el Ajá. cual con un 20% del esfuerzo se consigue el 80% de los resultados y con pequeñas intervenciones, con una psicoeducación bastante básica, yo veía grandes mejorías. Había, por supuesto, casos que eran Qué más bueno. resistentes o más complicados, pero sí que me di cuenta de eso. Entonces, la idea que inició el blog fue, yo creo que con un poquito que tenga la gente va a saber avanzar mucho. Y de ahí el nombre de supervivencia. Creo que quizá a lo largo de los años he ido evolucionando más y ya no me conformo con sobrevivir ni con que mis clientes sobrevivan, pero la esencia inicial era esa, era Qué el bueno. con un poquito que aprendas sobre ti mismo, sobre tu mente, sobre tu manera de funcionar, vas a ver grandes resultados. Qué bueno, qué bueno. Entonces, un poquito una educación activa, ¿no? O sea, quieres anticiparte un poquito a lo que realmente es el problema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es lo ideal porque al final sobre el pasado no puedes actuar. Sí puedes mirar Totalmente. al pasado, reconocer tus patrones y a partir de ahí planear qué vas a hacer distinto en el futuro. Sin duda, el anticiparse es ganar el 90% de la batalla porque ya Claro. estás preparado, ya tienes una respuesta o una acción en mente y sabes cómo vas a responder a eso que te ha pasado. Caray, qué bueno, qué bueno. Me decías que obviamente estabas trabajando en una consultoría, me imagino que para sanidad pública, en plan psicólogo, como dices tú, ¿no? Te vienen tus pacientes, ellos te cuentan los problemas, tú Ujú. intentas ayudarlos, etcétera, etcétera. Así día tras día, ¿no? Entonces, ¿cómo cambió tu vida desde ese
entonces, desde ese momento que tenías una rutina diaria en el que tenías que ir a trabajar, tenías tus pacientes, etcétera, etcétera, ahora que tú tienes tu proyecto tú misma? Es decir, tú tienes tus propios pacientes a través de tus cursos, por decirlo de alguna manera. Sí, ya de hecho no hago consultas individuales, ya solamente doy formaciones y cambia muchísimo tu rutina. De hecho, ayer estaba hablando con mi padre, que te lo decía también antes de que empezáramos la conversación, por el Día del Padre atrasado, porque el domingo también se me pasó la hora, en fin, un desastre. Cuestión, que mi padre es médico, es cirujano y se ha jubilado este año. Ajá, Y entonces él me decía, oye, pues estoy muy bien, pues me gusta mucho. Lo que más echo de menos es el ambiente, el ir a trabajar a un hospital donde trabajan cientos de personas más, claro. donde pues tienes ese intercambio, la gente te busca, hablas con unos, con otros, comentas. Y es cierto que yo eso lo tenía durante esa residencia y es quizá lo que más echo de menos, ese Ujú. ambiente, el intercambio de ideas con los compañeros, el aprender de unos, de otros, entrar a la consulta con alguien con más experiencia que tú, ver cómo hace las cosas. En ese sentido, mi rutina es mucho más solitaria ahora mismo Ajá, y te comentaba también que agradezco este tipo de entrevistas porque intercambias ideas, le ves la cara a alguien y sales un poquito de ese espacio. En la totalmente. parte positiva, por supuesto, está la libertad y la independencia, porque mi padre también me decía, joder, ahora me levanto y no tengo obligación y le decía, yo hasta cierto punto tampoco, o sea, tengo cosas que hacer claramente, pero me puedo organizar, me puedo levantar más tarde, más Claro, temprano, hacerlo por la mañana, hacerlo por la tarde, y a mí eso me gusta mucho. Y luego qué la bueno. creatividad que tiene mi trabajo. En la sanidad pública hay muchas cosas que están establecidas, mucho protocolo, mucha burocracia, y a mí eso me pesaba un montón. Entonces, al final, a mí en el balance general me compensa la creatividad que tengo y la capacidad de hacer las cosas un poco más a mi rollo. Es muy distinto. Yo ahora mismo prefiero esto. Sí que es cierto que hay cosas que echo de menos de lo anterior. O sea, podemos decir que eres un poquito una psicóloga más autodidacta, ¿no? Te gusta aprender, poner, testear, experimentar por ti misma. Más que autodidacta, yo creo que soy una psicóloga anarquista. O sea, me gusta Antisistema. aprender de otros, pero me gusta hacer las cosas como yo creo que están bien, obviamente incorporando el aprendizaje y las experiencias de los demás. Pero cuando veo que algo no tiene sentido, me cuesta mucho aceptarlo. Y eso es Caray. algo que vi mucho durante la residencia, procedimientos que tú decías, esto no tiene sentido, esto es perjudicial para el paciente y yo no lo quiero hacer. Entonces, Ajá. por supuesto, los recursos son limitados, los profesionales hacen lo que pueden, pero a veces también es cuestión de un poquito de rigidez. También ese Ujú. discurso sirve mucho como justificación, es que no podemos, es que... Y Claro. yo sí que veía cosas que se podían hacer mejor y que eran muy difícil implementar porque estaba todo muy metido Rodado. dentro de una inercia, muy rodado, exacto. Ujú. Entonces, sí, yo creo que por ahí va un poquito la cosa. Caray, qué bien, qué bien. Joder, pues, es decir, yo pensé que teníais un poquito, es decir, yo pensaba, de hecho, que obviamente las personas que tratan un poquito más con la parte mental, que era un poquito más, tenéis cancha más abierta, pensé que tenéis más espacio a la hora de experimentar, a la hora de probar esto, a la hora de probar esto otro, a la hora de intentar hacer esto, técnicas nuevas o tácticas, y por lo que me cuentas A es todo ver, lo contrario. hay cosas y todo depende, varía muchísimo del dispositivo en el que estés, de la ciudad, Claro. de la unidad de gestión. Es que hay tantos factores, al final es una organización, una estructura tan grande y con tantísimo de Ujú. todo y con una carga asistencial tan brutal que es que intervienen muchos factores. Pero bueno, a ver, hay gente también dentro de la sanidad pública haciendo cosas preciosas y con Totalmente. proyectos fabulosos, sin duda, ¿no? Y al final, pues yo creo que uno tiene que elegir el lugar donde piensa que está dando lo mejor de sí, que está más satisfecho consigo mismo y con lo que puede dar al mundo. Y para mí, ahora mismo, por lo menos, es el lugar donde soy ahora, sin duda. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, con esto me gustaría hacer una reflexión. Es decir, ¿cómo era? Es decir, yo nunca fui a un psicólogo, ¿vale? Nunca fui a una consulta, ni incluso ni acompañando a nadie. Entonces, ¿cómo es el día a día de un psicólogo en una consulta? Es decir, obviamente me imagino que va allí la persona, el paciente, te cuenta sus problemas y tú intentas ayudarlo, y así de manera rutinaria, Mm. ¿no? Me imagino. Sí, normalmente tú tienes tu agenda de pacientes, ya sea porque es una agenda en la sanidad pública que a ti te ponen y que te Sí. van derivando a la gente, o porque Ajá. sea tu propia agenda privada que tú te gestionas con la gente que Ujú. te llama y tú te lo vas poniendo en tu agenda. Entonces, tú a lo largo del día tienes tu horario Sí. y un plan pues, de gente que vas a ver. Normalmente pues, son primeras consultas o revisiones. La primera Correcto. consulta es donde tú ves a la persona, le preguntas. Lo que pasa es que, claro, todo esto es muy variable porque dentro de la psicología hay muchas corrientes y cada corriente tiene su manera de funcionar. Entonces no es lo mismo una primera consulta en terapia familiar o sistémica Ujú. que
de un psicoanálisis, de lo que no sé mucho, pero sé que es muy distinto, o lo que puedes hacer dentro de la sanidad pública, donde tú además tienes unos requerimientos. Por ejemplo, tú Ajá. dentro de la sanidad pública, por lo menos cuando yo trabajaba allí en Andalucía, a ti se te pide que tú hagas un diagnóstico en esa primera consulta y que tú lo pongas, tú lo rellenes en la ficha de la persona, digamos, en el programa informático, mientras que hay otras personas, otros profesionales, otras corrientes que no están de acuerdo con utilizar un diagnóstico en la primera consulta o quizá en general, que no creen en la utilidad de ese diagnóstico. Entonces, todo depende mucho, pero bueno, en general tú en la primera consulta de lo que tratas es de averiguar qué pasa ahí, de averiguar cuál es la narrativa que tiene la persona respecto a su problema y en función de tu modelo mental que tú tienes como terapeuta, tú tratas de encajar los datos que la persona te da en ese modelo mental y de adaptarlo, porque así puedes interpretarlo. Qué bueno. No se trata solo de que escuches esos datos, sino de que tú te los coloques, Claro, porque una vez que tú los tienes colocados, tú puedes elaborar una hipótesis y en función de esa hipótesis trazar un plan de trabajo que puede ser explícito, discutido con el paciente, puede ser implícito que lo tengas tú. qué bueno. Y luego normalmente la mayoría de los profesionales, diría yo, por lo menos yo trabajo así, mmm, damos a la persona sugerencias, tareas entre comillas para casa, que puede ser pues un autorregistro, que tú registres una conducta, por ejemplo, o las emociones en relación a algo, que pueden tener una función meramente de registro, pero normalmente también tienen una función de intervención. El mero hecho de registrar la conducta Claro. generalmente produce cambios. Ajá. Y luego en las consultas recurrentes, tú normalmente pues examinas esa tarea que le diste a la persona, porque si no la examinas, ¿para qué se la diste? Comentas un poco mejorías que ha Totalmente. habido, problemas que pueden haber surgido. También hay una interacción entre el plan que tú trazas y luego la vida real. A lo mejor tú un día llegas a una consulta con un plan y la persona te cuenta pues, que se ha muerto su padre. Entonces tú tienes que abordar eso en consulta. Claro. Y así, pues tú vas un poco en esa danza paciente-terapeuta, vas buscando alcanzar esos objetivos, vas buscando modificar un poco esos modelos mentales también de la persona, que ella vaya aprendiendo. Y una cosa que trato también es de que la persona interiorice el proceso psicológico, que me interiorice a mí, Qué entre bueno. comillas, ¿no? A Sí, mí como medio de la terapia, ¿no? A mí, Marina, totalmente. para que en el futuro pueda tener ese recurso, ¿no? De me pasa algo, ¿qué diría Marina, entre comillas? Que al final es que diría la terapia, que diría mi yo más sensato que tengo que hacer aquí. Entonces, al final para mí es un proceso de ir haciéndome cada vez menos necesaria en la vida del Caray. paciente. Qué bueno. ¿Y ahora cómo es tu día a día? Obviamente ahora eres formadora, es decir, acabas de decir, no haces consultas externas o no haces consultorías uno a uno, por decirlo así. ¿Cuál es tu función, por decirlo así, día a día? ¿A qué te dedicas ahora día a día dentro de psicosupervivencia? Es una muy buena pregunta porque, claro, ahora mi función dentro de psicosupervivencia es, por una parte, la parte creativa, en el sentido de crear todos los contenidos que yo ofrezco, cursos, contenido gratuito, mail de venta, etcétera. Y por otra parte, la parte estratégica, ¿no? Que es de dónde venimos y a dónde vamos. Yo es Correcto. verdad que soy un poquito caótica, porque a mí me gusta ir haciendo un poco lo que me fluye. Yo no soy de planes a 5 años, sino que me gusta ir un poquito más, pues eso, variando, adaptándome a lo que a mí me mueve, a lo que me va interesando. Yo que sé, ayer, por ejemplo, pensé, esto primiciosa Caray, qué de tu bueno. podcast, que pensé, bueno, lo llevo pensando desde hace un tiempo, que me gustaría hacer un calendario de estos de mesa con una frase, cada día que Ajá. tuviera una frase para ir arrancándole. Pensé, joder, tío, y hace un tiempo que vengo pensando que quiero hacer camiseta, yo qué sé, se me ha metido a mí en la cabeza que quiero Con hacer mensajes, camisetas con está bien, frases. qué bueno. No sé si me animaré, porque el hacer cosas en físico con proveedores es un coñazo horrible, Siempre. pero yo qué sé, lo tengo ahí. Respondiendo a tu pregunta, ahora además yo tengo un jefe, ¿Tienes que es un mi jefe? asistente, tengo un jefe. En Caray. teoría es mi asistente virtual, pero no, es mi jefe. Y él es el que lleva la rienda ahora mismo. Y él me dice, Marina, tienes que hacer esto, esto y esto, porque yo me despisto, me empano y en fin. Entonces yo normalmente reviso las tareas que me ha puesto mi jefe, luego reflexiono también cosas que tenemos que hacer y demás. Escribo mi mail, que yo todos los días mando un mail a mi lista de correo. Y en función de eso, o sea, varía mucho en función de lo que estemos haciendo en cada momento. Ahora mismo no es tan rutinario mi día porque trabajamos un poco por proyecto. Entonces, ahora, por ejemplo, pues estamos terminando de reeditar las formaciones en papel
que yo estuve sacando a lo largo de todo el año pasado para mi membresía. Qué Las bueno. estamos reeditando porque ya no hay membresía y las estoy revendiendo. Entonces, hemos cambiado el branding. Entonces, ahora, por ejemplo, ayer estuve revisando la maquetación de unos materiales Ujú. y corrigiendo cosas. Luego, Ajá, otro día a lo mejor estoy creando una masterclass. Otro día a lo mejor estoy, yo qué sé, haciendo diapositiva para esa masterclass. En por supuesto. general, creación de contenido y estrategia y responder mail. Eso también es siempre una gran parte de mi día a día, es contestar mail de soporte. ¿Con cuál te quedas más? ¿Con la más parte creativa, más generación de contenido o más la médico? La, o sea, como comparando lo que hago ahora con lo que hacía antes, ¿quieres Correcto. decir? Sí, Pues mira, me gusta mucho generar contenido y me gusta mucho cuando estoy, por ejemplo, escribiendo, creando una clase y demás. También es verdad, también me gusta mucho la terapia individual. qué Lo que bueno. pasa es que me gusta, no me gusta mucho, o sea, no me gusta. Me gusta más hacerla presencial que online y ahora mismo Mm, por el tipo de vida que llevo eso no es factible. Y también es verdad que es más molesta, entre comillas, ajá. el hecho de decir, me tengo que programar esto, a tal hora tengo una persona y tal. Pero luego en sí es muy gratificante el tener una persona delante, como que El hablar. exacto, la gratificación es como muy inmediata Ujú. en ese sentido y es muy estimulante. Muy, o sea, hacer terapia es como muy emocionante porque tú estás delante de la persona, tú sabes que cada frase que tú digas tiene un impacto y tiene que tener una intención, o sea, idealmente tú no puedes decir una palabra en sesión sin reflexionar muy bien con qué intención lo estás diciendo. Es como una partida de ajedrez. Caray, Entonces la persona te dice algo y tú mediante la conversación tienes que remodelar ese modelo mental y totalmente. transmitirle lo que le quieres transmitir y llevarla hacia donde la quieres llevar para que se dé cuenta de las cosas. Eso es muy estimulante, es entre comillas divertido y es gratificante, ¿no? También es agotador. O sea, yo Eso te iba a cuando decir veía ahora. pacientes individuales no intentaba no ver más de 3 al día, 4 como mucho, porque Uf, también agota. Entonces, yo qué sé, me gustan las dos cosas. Es verdad que me debe de gustar más lo que hago ahora porque es lo que estoy haciendo, porque podría hacer lo otro también, ¿no? Diría que quizá las ventajas que tiene en general con todo, con mi estilo de vida, con el número de gente al que puedo alcanzar, con la remuneración también, por supuesto, es muchísimo más rentable, pues obviamente me quedo con esto. Pero sí que es verdad que me gustaba también lo otro. No sé si he caray. respondido a tu pregunta o si te he contado Sí, ahí sí, una milonga. perfectamente, perfectamente, perfectamente. De hecho, estaba pensando yo, caray, claro, es que me estás diciendo que no puedes decir una palabra o una frase sin que tenga, digamos, una reacción en la otra persona. Y digo, coño, eso debe ser agotador. Es decir, acabas de decir 3 o 4 personas. Yo te diría 1 o 2 máximas. Es decir, yo no aguantaría más, porque claro, estás pensando durante ese tiempo que estás hablando con otra persona de manera constante, ¿no? Tu cabeza tiene que estar a mil. Tiene que estar, si digo esto, digo lo otro. Si... No, un poquito es... Uf, eso Sí, sí tu que debe ser atención tiene que agotador. estar completamente centrada y además tienes que tener, o sea, tienes que tener la capacidad de traer al presente todo lo que sabes Ujú. de una manera rápida, medianamente estructurada y aplicarlos. No, Caray, no te puede, a veces tendrán ganas de parar y yo de hecho a veces eso lo he hecho y he dicho, sí, vamos a hacer una pausa, voy a reflexionar sobre lo que me has contado. Normalmente no lo haces siempre y lo vas haciendo un poco sobre la marcha. Entonces, en ese sentido es sin duda un gran desafío porque al final en una terapia, o sea, tú puedes decir una frase que lo cambie todo. Y esto a lo mejor totalmente. parece exagerado, parece como de película, pero es así, porque además a mí me lo han dicho pacientes. Es que tú me dijiste esa frase y a mí esa frase se me quedó clavada. Y yo estoy segura de que tú tienes ejemplos también en tu propia vida, ¿no? Por Una supuesto. frase que te ha dicho un maestro o tu padre o que has leído y que de repente se te queda durante años, ¿no? Entonces, Sí, tú como terapeuta tienes que tener muy claro ese peso y prestar atención y energía en función de ese peso que van a tener tus palabras y efectivamente es muy, muy demandante, más de lo que la gente se piensa. O sea, la gente piensa que ser psicólogo, en mi opinión personal, que ser psicólogo es más fácil de lo que es. Se piensa que basta con escuchar, que basta con decir, ay, sí te entiendo, pero no, el que viene a tu consulta quiere respuestas sí, y quiere que totalmente. tú le digas, ¿no? Lo que tiene que hacer, que no es ese tu trabajo, pero la persona es lo que quiere. Una vez leí que hacer terapia es como cortar el pelo. Parece muy fácil hasta que tienes las tijeras en la mano, ¿no? Y de hecho, a mí me pasó cortando el Qué pelo también. bueno. Yo solo cortaba el pelo una vez, se lo corté a mi hija y mi hija tiene muchísimo pelo. Y yo recuerdo, o sea, en ese momento fue como, ¿pero de dónde sale todo este pelo? Pero no sé dónde viene este mechón, pero Dios mío, o sea, fue como un tsunami de pelo que me arrollaba. Entonces creo que la metáfora es muy apta o la analogía
Porque efectivamente cuando estás en terapia, y a mí me pasó la primera vez que me puse delante de un paciente, yo llevaba ya un tiempo con mi supervisora viendo consulta y yo decía, bueno, la primera consulta, eso es ir haciendo preguntas y que te vayan contando. Y en el momento yo empecé a hacer preguntas y claro, la persona se va por aquí, por allá, tú tienes que recordar para qué le estás haciendo la pregunta, traerla de nuevo al tema. Claro. Y pensé, esto es muy difícil. Así que desde aquí un mensaje: respeta a tu psicólogo, su trabajo es duro y además nadie se lo reconoce. Caray. No, yo creo que es una de las palabras también que está súper mal explotada, ¿no? Porque todo el mundo, no, vete o te escucho, hago de tu psicólogo, lo típico, ¿no? Y estamos, digamos, mal explotando obviamente la profesionalidad de un psicólogo, ¿no? Que va mucho más allá, como acabas de decir. Es como ser peluquero, ¿no? Hasta que te das cuenta de las tijeras. Me gusta esa analogía, es bastante buena, la verdad. Bueno, psicosupervivencia. Es decir, un, un email diario. Te comunicas con tu comunidad, ¿no? Con tu lista, como bien decías tú. Obviamente vendes tu formación, obviamente intentas explicarles o verles, digamos, formarlos en lo que tú realmente quieres. Pero ¿cuál es el objetivo final de su supervivencia? ¿Qué quieres conseguir con tu propio blog, con tu propia web? ¿Quieres decir de cara a los clientes o de Sí, cara a mí como proyecto personal? digamos como la típica misión, visión de lo que te gustaría a ti aportar con Sisoko, con tu blog hacia el mundo. Es una buena pregunta y probablemente debería tener una respuesta más clara. Por esto que te digo que a mí lo de la estrategia a largo plazo se me da regular. A ver, yo tenía una tagline que ya no la tengo, si no me equivoco, creo que no, pero la tenía en mi antiguo diseño web, que era que tu mente no acabe con tu vida. Qué Y yo creo bueno. que en definitiva se trata de eso. O sea, Mm. todos los seres humanos tenemos una mente aquí entre nuestras orejas que con su mejor intención muchas veces nos sabotea. Y mi Ajá. intención, a su vez, es que la persona aprenda a identificar qué le sirve, qué no le sirve, de todo eso que le trae la mente y de canalizar y que aprenda a canalizar la energía que invierte luchando y peleándose con su mente en actuar en dirección a lo que es importante para ellos. Entonces yo diría que al final para mí esa última parte es la importante, esa acción en dirección hacia lo que es importante para ti. Porque yo en realidad lo que quiero es un mundo de gente que esté intensamente conectada con su propósito, pero de verdad, o sea, Ahí tu vamos. propósito de verdad, no esas Qué cosas que bueno. suenan bien de, ay, sí, mis valores, mi no sé qué. No, no, ¿qué te hace a ti estar vivo? ¿Qué te hace a ti irte por la noche a la cama con una sonrisa, levantarte con mariposita en el estómago? Qué bueno. Yo quiero que tú te conectes con eso, que tú actúes con eso y que tú contribuyas con eso al mundo y que lo que tú haces se vea en el mundo. Yo no soy una psicóloga de quedarme dentro de las cabezas hablando de tu movida o de lo que te pasaba a ti cuando eras pequeño. Me lo puedes contar un ratito, pero luego te voy a cambiar de tema. Yo quiero ver qué haces tú en el mundo, qué vería yo si te miro desde la pared como una mosca, qué te veo yo hacer con tu vida y con el Qué tiempo que bueno. tienes sobre la Tierra. Y yo creo sinceramente que un mundo así pues, va a ser mejor para todos. Creo que gran parte del problema en general, ¿no? Y de por qué tenemos tanto sufrimiento y mmm, tantas paja mentales, por decirlo finamente, es esa falta de propósito, de sentido y de sensación de que nuestras acciones influyen positivamente en el mundo. Entonces, yo creo que mi misión al final a largo plazo es esa, es ayudar a la gente. Y es que me suena muy cliché yo misma diciéndolo, ¿no? Yo quiero ayudar a la gente a que encuentre su propósito, ayudando a otra gente a que encuentre su propósito. No, realmente yo quiero que la gente actúe y creo que quizá donde marca la diferencia es que yo trabajo con gente normal. O sea, yo no hago mentoría de emprendimiento ni nada similar. Entonces, para mí eso no quiere decir que tú tengas que montar un negocio digital. No, si quieres montarlo, si no quieres no lo montes. A lo mejor quiere decir que te pongas a dibujar con tu hija o que aprendas cocina o que te vayas de viaje y no te tienes que ir a Tailandia. Te puedes Ajá. ir a Cuenca, pero que hagas cosas que a ti te mueven y que te conectan con ese propósito, con ese sentido, que hables mejor a tu vecino cuando te lo cruza, ese tipo de pequeñas cosas. O sea que aunque la misión así expresada pueda sonar muy cliché de te ayudo a tu propósito, tal, vete a Tailandia con una mochila y trabaja digitalmente, no, no tiene nada que ver con eso. Para mí es conéctate con tus valores, con lo que eso signifique para ti en tu vida normal de persona y vive de acuerdo con eso. Caray, qué bueno. Para no tener una estrategia a largo plazo, me parece muy buena estrategia esa, ¿no? Muy buen Gracias. planteamiento, No ¿no? está mal. Qué bueno. Bueno, los que te seguimos en tu comunidad a través de tu lista de mail marketing, de un email diario, etcétera, nos preguntamos, Costa Rica, ahora Austin, Texas, creación de contenido, acabas de decirlo, para tus formaciones, contenido gratuito.
tiempo, ¿de dónde sale ese tiempo? ¿Cómo se organiza Marina? Bueno, es que no hago tanto, en realidad, de verdad. Caray. O sea, no hago tanto. No, de verdad. A ver, yo ya estoy en un punto en mi negocio en el que ya muchas cosas están creadas, muchas cosas están muy rodadas, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, ahora, pues, en todo 2022, yo solo he sacado una formación que fuera completamente nueva, Ajá. que fue una charla que di sobre dependencia emocional. Ujú. El resto he hecho una versión guiada de uno de mis cursos donde hacíamos un taller semanal, estoy reeditando esas guías que te decía, ¿no? Ujú. Porque al final también es verdad que hay mucho material que yo ya he sacado y que hay gente que todavía no lo conoce y que es material bueno. Qué Entonces bueno. yo quiero equilibrar la creación de material nuevo con ese darle una nueva vida al material antiguo, no solo porque para mí pueda ser más fácil, que luego nunca las cosas son fáciles porque Ujú. todo te requiere un trabajo, pero también para que la gente que en su momento no obtuvo la oportunidad de acceder, pues lo pueda hacer ahora, ¿no? Totalmente. Y luego también tengo a mi jefe Javier, que él El hace, asistente virtual. claro, no, es mi jefe, o sea, trátalo Bueno, con jefe respeto, Javier. que Jefe después me virtual. putea. Mi jefe Javier virtual, que él también es verdad que se encarga de todos los aspectos que son más coñazos y más laboriosos, más técnicos, en fin, todo lo que no tengo necesariamente que hacer yo lo hace él. O busca alguien en quien delegarlo. Entonces eso también me quita mucho de encima. No soy particularmente organizada ni productiva, pienso yo. Sí que es verdad que me concentro cuando tengo que trabajar, cuando tengo que hacer algo, lo hago, pero podría organizarme mejor. Pero yo creo que quizá mi fortaleza ahí es que identifico bastante bien lo que va a tener un impacto positivo en mi negocio. Entonces, no me Bueno, distraigo demasiado con tonterías. eso está muy Y en bien. ese sentido soy muy principio de Pareto, como te decía antes, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, pues al final, ¿de dónde saco el tiempo? Pues de donde puedo y tampoco trabajo mucho, intento trabajar poco, Te tampoco focalizas crezco más bien. muchísimo. ¿Perdón? Te focalizas bastante. Sí, me enfoco bastante. Es verdad que mi crecimiento tampoco es súper elevado, o sea, creo que podría tener más exposición y más facturación de la que tengo, pero tampoco me interesa especialmente. Ya estoy en un punto en el que vivo bien y cómoda. Sí. Así, más o menos, me organizo. Y me levanto muy temprano, eso sí. Me Qué gusta bueno. madrugar y me levanto temprano. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, Ahora me gustaría llevarte la conversación un poquito por dos ramas distintas, ¿vale? Obviamente, eres psicóloga, ¿vale? Entonces, también nos comentaste antes que obviamente estabas trabajando, me imagino que para la sanidad pública, como bien dices, pasaste por un periodo de una oposición, etcétera, etcétera. Yo lo vivo con mi pareja porque obviamente ya está opositando y tienes que prepararte mentalmente para una oposición. Pero, ¿cómo se prepara mentalmente una opositora que es ya un poco su trabajo para la oposición? Es decir, ¿tienes algún tipo de recurso? Es decir, obviamente la gente dice, no, pues oye, hay que prepararse de esta manera o hay que hacer estos ejercicios o hay que hacer esto otro, porque tienes o estás aspirando, digamos, a un trabajo que no te va a requerir o que no es, digamos, trabajar con la mente, ¿no? Pero ¿cómo se Ujú, prepara una psicóloga con respecto a eso, a la oposición? Es como si yo tengo que hacer mi marketing de mi propio marketing. ¿Me explico? ujú. Sí, a ver, hacer una oposición es como todo, que uno solo sabe cómo hacerlo bien cuando ya lo ha hecho. Una supervisora mía me decía, yo solo supe cómo hacer una tesis cuando terminé mi tesis. Al Tal final es cual. como todo, solo sabes cómo criar un hijo cuando ya has criado el tuyo. Totalmente. Entonces, si yo tuviera que hablar con la Marina del pasado, yo le daría dos consejos. El primero, yo creo que es algo que yo hice muy bien cuando me lo preparé, descansar suficiente. O sea, Vale. no cuentes tu rendimiento por horas que calientas la silla, porque no es una buena idea. Al final, todos tenemos un punto de rendimiento marginales decrecientes en los que ya no te está cundiendo el día y te Ujú. sale más a cuenta irte a echarte la siesta a casa. Yo me Totalmente. tomaba todos los fines de semana libres, me tomé un par de vacaciones. En ese sentido, no era de las de estudiar todos los días durante un año, no me parecía necesario. Ajá. Y luego el segundo consejo sería, dedica tiempo a aprender a estudiar. O sea, no te metas directamente con el material, sino dedica un tiempo a formarte en técnicas de estudio que puedas necesitar según el tipo de examen que vayas a hacer. No es lo mismo un examen oral que un examen tipo test como era el mío, que un examen de escribir o lo que sea. Y dedica tiempo a eso, porque no es lo mismo estudiar para una oposición que estudiar para un examen normal. No se Totalmente. retiene de la misma forma un material tan largo que el material que tú puedas tener para un examen de la carrera. Entonces, Ujú. eso lo tienes que aprender y es afilar el hacha al final, ¿no? Es Ujú. esa frase famosa de Benjamin Franklin de si tuviera 6 horas para talar un árbol, pasaría las 4 primeras afilando el hacha. Pues esto es lo mismo. Afila Totalmente. tu hacha y entérate bien. También conócete a ti mismo y sé consciente de dónde necesitas practicar y dónde no. Por ejemplo, en mi caso,
yo hice solo un simulacro de examen a lo largo de toda la preparación. Y la gente se extraña mucho cuando lo digo porque normalmente pues las academias y demás todos los fines de semana se hacen simulacros, pero yo decía, yo no quiero hacer simulacros porque a mí se me dan bien los test. De toda la carrera de psicología de tipo test, y a mí por lo que sea pues es un tipo de examen que se me da bien. Hay gente que se aturrulla y no le cunde, pero a mí sí. Entonces yo decía, yo no voy a perder mi tiempo porque un simulacro de PIR son 4 horas. Al final el examen son 5 horas, entonces a poco que tardes 3 o 4 pues se te va eso. Entonces yo decía, yo no Totalmente. quiero hacer simulacro, solo hice uno. Hice el examen del año anterior, como me puse en situación de examen y tal, y lo hice. Pero hay gente a la que se le da muy mal los test. Yo tengo una amiga mía que siempre estudiaba más que yo y siempre sacaba menos nota. Entonces ella, por ejemplo, pues sí tiene que invertir en eso. Entonces Claro. ahí tú tienes que conocer cuáles son tus debilidades y tus fortalezas. Qué bueno, qué bueno. O sea, muy buenos tips esos. Qué bueno, qué bueno. Eh, Ahora, desde la parte de psicología, ¿vale? Es decir, yo escuché varias veces y yo también soy partidario de que obviamente todo el mundo debería ir al psicólogo, ¿vale? No digo regularmente cada día o cada semana o cada 15 días, pero a lo mejor una vez trimestralmente, ¿vale? De hecho, lo dice mucho gente así un poquito importante, ya que se dedica, ¿no? A esto de hablar en público, que se dedica a vender, que se dedica un poquito a, digamos, situaciones un poquito más estresantes. Entonces, me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees que deberíamos ir todos como ciudadanos de a pie, tengamos o no problemas mentales, eh, a un psicólogo? Yo creo que todos deberíamos aprender sobre nuestra mente. Ujú. Como tú hagas eso, dependerá de ti, de tus circunstancias y de cómo a ti se te dé bien. A mí por eso me gusta la propuesta de mi propio curso, aunque esté aquí modestia aparte, pero me gusta porque al final para mí es eso, ¿no? Es un poco como un manual de instrucciones de tu mente. Al final Claro, todos tenemos una mente. Es como para una mujer aprender sobre su fertilidad. Yo creo que claro, todas las mujeres deberíamos saber sobre eso. Deberíamos saber totalmente. cómo es un ciclo, cuándo ovulas, cómo saber si estás ovulando, ese tipo de cosas, porque joder, tu maquinaria es como si no sabes manejar tu coche, tu lavavajillas, ¿no? Y tu mente igual. Y además no Claro, nacemos sabiendo y hay muchas cosas de cómo funciona la mente que no son intuitivas. qué bueno. Y, ese es y por eso aparecen los problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo sencillo, preocuparse. Preocuparse, ¿por qué la gente se preocupa? Porque la gente rumia y le da vueltas al coco. Porque una parte de ellos piensa que es útil, que sirve, que si yo me estoy preocupando, entonces voy a resolver el problema y que si dejo de pensar en el problema no se va a resolver. Pero en realidad no funciona. Lo que pasa es que cuando tú estás metido en esa dinámica no te das cuenta porque estás viendo Ujú. solo lo que tienes delante. Entonces, ejemplos como esos hay muchos de cosas que a corto plazo parecen tener sentido y a largo plazo no. Y ahí muchas veces necesita alguien que venga desde fuera y te enseñe. Y al final, pues no aprovecharse de la psicología que lleva años estudiando cómo funciona la mente y cómo puedes ser más feliz, para mí es un desperdicio, ¿no? Porque igual inviertes en eso, es como lo que comentábamos antes de estudiar, ¿no? Igual inviertes Claro, un mes o un par de meses en hacer un curso, en leer, aprendes esos rudimentos básicos, esa psicosupervivencia y tu vida mejora brutalmente. Entonces, totalmente. yo pienso que todos deberíamos aprender sobre nuestra mente. Entonces, quien pueda aprender de manera autodidacta, genial. Quien quiera hacerlo trabajando con un psicólogo, estupendo también. Sí que es verdad que yo pienso, como te decía antes, que la función al final del psicólogo es hacerse innecesario. Ujú. Entonces, no sé tampoco si el tener permanentemente a una persona que te aconseje, bueno, yo qué sé, pues si fuera una vez al trimestre, pues igual ni importa. Y desde luego mi experiencia es que hay gente que a lo mejor me ha llamado después de un tiempo, hemos tenido una sesión y luego no la he visto en un año, ¿no? Entonces, Totalmente. pues podría estar bien también. En el fondo, yo creo que lo de menos es el medio, lo importante es que tú aprendas cómo te funciona esto que tienes aquí entre las orejas y que sepas manejarlo a tu favor y que no se vuelva en tu contra. Caray, qué bueno, qué bueno. Es decir, yo creo que de aquí mucha gente va a tomar conciencia. Y ahora me gustaría solamente que nos digas una o dos recomendaciones. Es decir, acabas de decir que obviamente el preocuparse, digamos que es un acto que estamos haciendo, pero que a lo mejor no lleva a ninguna situación deseada, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos o qué técnicas o qué podemos hacer para evadirnos de esas preocupaciones y pensar con claridad? La idea fundamental, primero, el darse cuenta de lo que te he dicho antes es básico. El darse Ujú, cuenta de que en realidad preocuparte no te está sirviendo. Y ujú. la gente te puede decir, no, pero si eso ya lo sé. Ya, pero lo sabes. O sea, cuando estás metido en tu preocupación, en tu ¿Lo movida, sabes en o tu lo rumia, asimilaste? claro, en tu rumia y alguien te quiere sacar de ahí, tú dices, vale, voy a salir de ahí, o dices, no, es que quiero seguir aquí rascándome la picadura de mosquito. A mí esa metáfora me gusta mucho, ¿no? Porque la picadura de mosquito te pica, pero te la rascas. Te Total. molesta, pero te gusta un poco. Entonces es un poco esa dinámica, esa alternancia entre el dolor y el placer. Y luego,
otra metáfora que a mí me gusta mucho es la de los captadores de socios de las ONG. Ujú. Que es que cuando tú vas andando por una calle y se te acerca alguien pues, de ACNUR o de Médicos Sin Fronteras o lo que sea, ¿no? Y trata de entablar conversación contigo, me sabe un poco mal esta metáfora porque digo, joder, parece que estoy como en contra de esos captadores de socios, ¿no? Lo estoy poniendo en paralelo a la preocupación, pero bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Salvando las distancias. Entonces, ¿tú qué haces? Tú sabes que en el momento en que te pones a hablar con él, y mientras más habla, más posibilidades hay de que te hagas socio al final. Y más Totalmente, difícil es salir de ahí. Entonces, tu totalmente. mejor estrategia es decir, no, gracias, no me interesa y seguir andando, ¿no? Así es como propongo yo un poco que funciones con estas preocupaciones que te vienen. A ti la Ujú. preocupación te va a venir, entonces tú puedes seguir hablando con ella, dándole conversación o decirle, ahora mismo no me interesa y devolver tu atención a lo que tienes delante. Entonces es un hábito que hay que practicar y practicar y practicar, que no te va a salir bien a la primera ni a la segunda, que vas a tener que hacer una y otra vez, pero que al final a ti te va a ayudar a que esa persona, esa preocupación, igual que el cazador, diga, bueno, pues aquí no tengo nada que hacer y pierda esa influencia que ejerce sobre ti. Totalmente, caray, qué bueno, qué bueno. Ahora llevándonos un poquito al campo de la psicología, es decir, llevamos unos años de locos, es decir, COVID, pandemia, ahora en Europa la guerra. ¿Cómo nos afecta esto psicológicamente? De muchas maneras. Pienso que un efecto muy importante que ha estado teniendo esto en nosotros es una cierta indefensión aprendida, que es esta sensación de haga lo que haga, no puedo hacer nada por esta situación. Yo Ujú, te comentaba antes que mi misión es que la gente ejerza su impacto en el mundo ujú. y con todo lo que ha estado pasando eso ha sido difícil, porque uno Totalmente. decía, es que yo hago mis planes, pero ahora vienen y me confinan, o ahora vienen y ponen tal regla o tal otra, o para personas pues, a las que le han cerrado su negocio, o por supuesto las consecuencias que puede tener esto en tu salud o en la salud de los que tienes cerca, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que ese es un efecto muy poderoso y que además es muy dañino, a la gente la apaga mucho, porque el tú no saber, o sea, el tú sentir que no tienes control sobre lo que te pasa, sobre lo que puedes hacer o no hacer, es muy dañino y a largo plazo lo que hace eso es que te va como apagando. Dices, bueno, pues Total. si esto no sirve, dejo de hacerlo. Ajá. Creo que también ha habido mucha polarización, mucho enfrentamiento desde el punto de vista de relaciones, que me parece muy preocupante, ¿no? Creo que se ha perdido mucho la capacidad de dialogar respecto a determinados temas, muchos miedos a lo que te dirán, al que te censuren. Y eso, luego mucho encerrarse cada uno en su campamento, ¿no? Sí. El de decir, no, estos son antivacunas negacionistas, y luego por la otra parte, ¿no? Estos son ovejas sin cerebro que siguen lo que les dicen las autoridades. Y al final, deshumanizar a la gente así, ¿no? Y no buscar la parte de razón que pueden tener o no empatizar con por qué pueden estar pensando esto, nos separa. Y yo no sé tú, pero yo he oído muchas historias de familias que han dejado de hablarse, de amigos que ya no, que se han peleado, ¿no? Quizá, no sé si en España ha sido tan así, porque es verdad que en España me da la sensación de que no ha habido tanta división. Aquí Ujú. en Estados Unidos, por ejemplo, la división de la sociedad ha sido muy grande, porque sí que hay un alto porcentaje de la población que no ha querido vacunarse o que está en contra de los mandatos. Y entonces eso al final, independientemente de quién tenga la razón, ha separado mucho. Y al final las personas somos animales sociales, las relaciones tienen un enorme peso en nuestro bienestar y creo que eso ahora ha dado mucho también nuestra sensación de bienestar. También en esa misma línea me da la sensación de que nos hemos desconectado un poco. Yo Ujú. aquí en Estados Unidos, aquí en Texas concretamente, no sé si era así antes, pero ahora sí que veo, por ejemplo, tú vas a dejar a tu hija al colegio y los padres, tú no puedes entrar con tu hijo a la clase, te tienes que quedar fuera, la maestra está en la puerta, entonces tú le das al niño y la maestra mete al niño en la clase, ¿no? Los padres se ponen fuera a 5 metros de distancia a cada uno, todo el mundo mirando a su teléfono. Entonces, yo qué sé, yo la imagen que tengo de las puertas de los colegios Todo el es mundo de, pues, hablando. de charlar, ¿no? De comentar con la madre de fulanito. Y aquí ahora mismo no lo estoy viendo, no tengo con qué comparar, entonces no sé si es una diferencia cultural, pero sí que tengo la impresión de que nos hemos metido más en nuestro cascarón, que nos hemos encerrado más, entonces creo que sí que hay un malestar subterráneo en todo esto. La incertidumbre también nos machaca mucho como seres humanos. No sé, a ver por dónde sale esto, la verdad. ¿Tú crees que eso del colegio y el hecho de que
seamos menos sociales, es más bien con respecto a la pandemia o un poquito más con respecto a la digitalización, que ahora todo el mundo tiene un móvil, que todo el mundo está viendo las redes sociales, que todo el mundo está eh, tóxico, por decirlo así, con el propio dispositivo móvil? ¿Qué es más, que es de esa parte o más con respecto a la pandemia? Creo que tiene que ver con muchas cosas. La verdad es que, por ejemplo, yo he tenido, bueno, por ejemplo, no pega ahí el por ejemplo, me ha salido. Yo he tenido ahora la experiencia de vivir en Costa Rica y aquí en Estados Unidos, ¿no? En Costa Rica, en una zona relativamente desarrollada, pero aún así con limitaciones, en la zona de Guanacaste, en el Pacífico Norte de Costa Rica, aún así con limitaciones respecto a algunas cosas, ¿no? Pues de cosas que puedes hacer o que puedes comprar, o las carreteras, o algunas cosas pues, que son distintas. Mm, Entonces, allí lo que tú ves muy rápido es que es muy fácil establecer relaciones con gente, sobre todo con gente que son como tú, expatriados, porque necesitas a la gente. O sea, tú totalmente. necesitas que la gente te ayude, porque no tienes otra manera de solucionar algunas cosas. Allí, por ejemplo, pues una costumbre que teníamos entre nuestro grupillo era que si alguien iba a Liberia, que era como la ciudad más grande, Ajá. pues tú decías en el grupo de Telegram, ¿alguien necesita algo? Sí, cómprame un tendedero, porque donde vivimos no se consigue un tendedero. Entonces, ese tipo de cosas al final, pues fortalecen mucho el tejido, ¿no? Qué bueno, Social. Pues yo qué sé, Pablo se fue de viaje, yo me quedé sin coche, pues una amiga se ofreció a llevarme a la niña al colegio. Cosas así, ¿no? qué bueno. Aquí en Texas, tú, o en Austin, en Estados Unidos en general, tú puedes solucionar cualquier cosa con dinero, en realidad. Entonces, tú no necesitas tanto a la gente, porque ahora, si a ti se te han olvidado los huevos, tú puedes pedir en Amazon Fresh y en 2 horas, es que es flipante, tío, yo flipo. En Hostia, dos qué horas bueno. viene un tío a tu puerta, llama a la puerta, se va para que no lo veas y no Y tengas que hablar con nadie y te deja las bolsas de la puerta y tú sales y ahí están tus huevos, tío. Entonces, como y entonces, ese tipo de. Y estoy llegando a un sitio, ¿vale? No te estoy contando esta historia porque sí. Esa, esa progresión de la sociedad, yo creo que tiene una enorme influencia en nuestras relaciones sociales y al final todos vamos progresando, o sea, Costa Rica irá progresando hacia allá también, ¿no? Hacia ahí se están moviendo nuestras sociedades, hacia la comodidad, hacia el confort. Y esto degrada las relaciones porque las vuelve menos necesarias. Entonces, yo no creo que sea solo la digitalización, yo creo que es la comodidad. Y creo que es totalmente. el hecho de poder solucionar cosas sin tener que pedírselo a gente. El hecho de que tú no tienes que pedirle a tu vecino que te compre un tendedero en Costa Rica porque lo puedes pedir por Amazon. Y eso, pues, que puede parecer más cómodo, mejor, al final se vuelve muy frío y muy triste porque, pues eso, porque no estás ayudando a otros ni otros te están ayudando a ti. Yo creo que se pierde ahí una parte muy importante de la experiencia humana. Entonces, a mí en ese sentido me gustaba mucho Costa Rica porque lo veía como mucho más real. Lo veía eso que dicen de la tribu, ¿no? Y de que te hace Claro, falta una tribu porque no te queda más remedio. Y era muy guay, te sentías muy apoyado. O sea, yo me sentía más conectada allí, a pesar de no tener a mi familia o a mis amigos, de lo que me he sentido en algunos sitios de España, donde la gente va más como a su rollo. totalmente. Entonces yo creo que va un poco por ahí. Si la pandemia ha influido o no, pues insisto, tendría que haber estado aquí antes de la pandemia. Tampoco puedo jugar porque no lo sé. No sé en España, por ejemplo, cómo están los padres a la salida del colegio. No sé si se hablan o no se hablan, probablemente sí. No te creas que tanto. Es decir, ahora yo creo que es más móvil dependencia, más tablet Ujú. dependencia. Miras a los niños un poco que sí, que intentan jugar, pero después hay padres un poquito más recegados que dicen, uy, la mascarilla, no sé qué. Intentan guardar un poquito más las distancias. Entonces, con respecto a ese tema, es un poquito más disperso, ¿no? Siempre hay la Ujú. gente que, digamos, los raros, ¿no? Que hay gente que sí, hay gente que no, hay gente que más o menos. Entonces, Ujú. vale, qué bueno, qué Pues sí, a bueno. ver, obviamente el tema del móvil influye y los Sí, móviles son inmensamente adictivos y todos, vamos, todos somos culpables, vamos, todos no. Yo soy culpable de eso, sin duda, aquí en mi casa, ¿no? A veces me veo con el móvil en la mano y digo, está mi hija y mamá, mamá, y yo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo, no? Son muy potentes, muy adictivos y están diseñados para eso, entonces, qué bueno. sin duda influyen, ¿no? Pero creo que más allá de eso es una cuestión, porque en Costa Rica también teníamos móviles y aún así yo hacía más esfuerzo por relacionarme con la gente por todo esto que te digo. Entonces creo que es un poco esa combinación de factores. Totalmente. ¿Y cómo ves el hecho de trabajar en casa? Obviamente somos, lo acabas de decir, ¿no? Seres sociales, queremos interactuar con la gente, pero en cambio cada vez parece que estamos tendiendo más a trabajar desde casa. ¿Cómo afecta eso en nuestras relaciones? Yo creo que mucho, porque efectivamente te comentaba antes que yo lo que más echo de menos del PIR son mis relaciones, sin Ujú. duda. Y ahora es más difícil y te lo tienes que proponer y tienes que ponerle más intención a crear esas relaciones. Entonces,
estar en casa es como muy cómodo, pero al final te puedes ir aislando sin darte cuenta y eso va a tener consecuencias en tu Totalmente. bienestar. Y fíjate, el otro día estaba leyendo un artículo de uno que decía que había notado que ver caras por la mañana Ajá. mejoraba su humor al día siguiente. Ay, eso sí, eso lo miré, eso lo miré. No sé Y dónde, pero entonces sí él que lo decía miré. que se ponía vídeos de talk shows de estos de Estados Unidos, Sí, tipo Jay Leno y cosas así, ¿no? Entonces uno decía, claro, te tienes que poner talk shows porque no estás hablando con gente de verdad, tío. Si lo piensas es un poco triste, ¿no? demasiado Entonces el diría tema de yo. trabajar, claro, el tema de trabajar en casa, a ver, yo no voy a decir nada porque a mí me gusta, yo no lo cambiaría. Quizá sí me gustaría encontrar algo intermedio como ir a un espacio de coworking. A mí me ha gustado mucho siempre trabajar en cafeterías, Qué bueno. en bibliotecas, poder ver a gente y salir de mi casa. También el hecho de estar todo el día metido en casa, como que tus días se vuelven muy iguales, muy uniformes, pierden un poquito de gracia. Yo tengo más recuerdos de mi época PIR que de los 10 años que han pasado desde que... ¿10 años? Jo. No, 8. O sea, tengo más recuerdos. Lo recuerdas de Proporcionalmente distinta sí. manera, claro. Sí, es como que los días tenían más sustancia, como un tejido Totalmente. más, yo qué sé, con más textura, Sí, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que puedes trabajar en casa, es muy cómodo para muchas cosas, pero que tienes que ser consciente también de esos riesgos para subsanarlos de alguna manera y para tomar medidas que los eviten. totalmente, totalmente. Entonces, ¿qué nos recomendarías para la gente que trabajamos desde casa para poder evitar eso? Que salgamos más, que hagamos algún tipo de horario, más de mañana, Sin más de duda, sí, tarde. suena muy cliché, pero lo es porque funciona. Que tengas un horario, que salgas de casa en lo posible, que trates de hablar con gente. Yo que sé, habla con gente, eso, entabla conversación con alguien en la cafetería, habla con el que te sirve el café. No sé, a mí, por ejemplo, en España, aquí ya te digo que menos, porque aquí la gente es como más rancia. Pero yo eso, pues hablaba con el que me servía el café y eso que yo no soy extremadamente sociable, yo soy más bien introvertida, pero es que si no se te va a ir la olla. Entonces, pues eso, ¿no? Con la de la tienda de la esquina, pregúntale, dile que te gustan sus uñas, lo que sea, ¿no? Y entabla un poco más esas conversaciones y esfuérzate, o sea, date cuenta de que has perdido una parte fuerte de interacción social y esfuérzate por compensarla de otra manera. Entonces, queda más con tus amigos, ve a ver más a tu familia, apúntate a más actividades por la tarde, compénsalo de otra forma porque si no te va a pasar factura. Y trata de hacer cosas presenciales. Yo Ujú. tenía esta conversación con mi marido porque yo le decía, estoy hasta el gorro de hacer cosas online, o sea, mejorando lo presente. Y de hecho, antes de la pandemia, mi plan para 2020 era voy a hacer algo presencial, fíjate el plan. Pero yo decía, sí, quiero montar algo presencial, un taller, un encuentro, porque quiero ver a la gente en 3D, tío. Y él me decía, pues yo no estoy de acuerdo, yo creo que el tema de las conversaciones, o sea, de las relaciones virtuales, al final va a ser muy positivo porque tú vas a relacionarte con la gente con la que mejor te lleves, porque tu pool para elegir va a ser mucho más grande. Totalmente. Y no vas a tener que conformarte, entre comillas, con la gente que tienes cerca y vas a tener, pues eso, como una muestra más grande de la que elegir, ¿no? Qué Y bueno. luego, a raíz de mudarnos a Costa Rica, una de las cosas curiosas que nos pasó es que Pablo empezó a interaccionar mucho más, interactuar con el espacio Bitcoin. A nosotros nos interesa mucho el tema de Bitcoin, los dos estamos muy metidos en esa historia. Y él entonces, como estábamos en América, había muchas cosas sucediendo, pues había encuentros en Miami, él ha ido un par de veces a El Salvador también, y como le pillaba cerca, entre comillas, pues ha viajado mucho este año y ha ido a hacer muchas cosas relacionadas con Bitcoin, ¿no? Y entonces él me decía, tienes toda la razón. O sea, yo he interactuado con esta gente por Twitter o por mensaje o lo que sea, y no hay color con tú sentarte delante de la persona y hablar con Totalmente. ella y compartir una comida y compartir un taxi y charlar de lo que sea, ¿no? Entonces es que es otro rollo. Y entonces Totalmente. él ahora es muy fan, como yo, de la interacción cara a cara. Qué Entonces, bueno. por eso también nosotros hemos valorado mucho una de las cosas que nos hizo venir aquí era que aquí no hay mandatos con el tema de las mascarillas, que hay bastante normalidad respecto al COVID, que la gente está bastante tranquila, ¿no? Porque nosotros, por nuestras circunstancias, nuestro perfil de riesgo, nuestras preferencias, ahora mismo valoramos eso. Y las decisiones que vamos a seguir tomando van a ir en esa dirección, a tener el mayor número de relaciones posibles cara a cara y en la vida real. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahora, después de este espacio, yo creo que de psicología, sociedad y demás, vamos un poquito más de psicología hacia el emprendimiento. Es Uh -huh. decir, ¿se tiene que preparar a alguien de manera mental para emprender? A ver, te puedes preparar o no, lo que sí es cierto es que el emprendimiento tiene una parte mental, eso es
está clarísimo, bueno, como todo, creo yo. Creo que parte mental tiene el deporte, tiene el tocar un instrumento musical o, en fin, casi todo lo que, sí, todo lo que uno hace. Sí, o sea, pienso que al final necesitas cultivar una serie de virtudes y de habilidades. Ujú. Constancia, sobre todo, para mí es la más importante, la constancia, la perseverancia, la resiliencia, la autodisciplina, la curiosidad también, por supuesto, Qué bueno. y creo que todo eso te va a ayudar. Ya te digo, que lo hagas antes o que lo hagas durante, pues no importa, pero en algún momento vas a tener que aprender esas lecciones. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me gusta, me gusta. Ahora te iba a preguntar sobre los típicos síndromes que todo el mundo tiene a la hora de vender. Síndrome del impostor, que sí, síndrome del otro lado. ¿Cómo podemos vencer ese tipo de miedos que tenemos a la hora de exponernos en público, ya sea de manera digital o no, de eso mismo, de exponernos en público para vender? Ujú. Pues mira, te digo lo que le dije ayer a mi hija cuando le dije que recoja los juguetes. Ella me dice, no quiero, no me gusta. Y yo le digo, bueno, aunque no quiera, lo puedes hacer perfectamente. O sea, puedes recoger los juguetes no queriendo recoger los juguetes y no gustándote recoger los juguetes. Entonces, esto es igual. Tú te puedes sentir impostor y al mismo tiempo tú puedes seguir trabajando en tu proyecto. Entonces, no te atasques. Esto es como lo de discutir con el captador de socios de ANUR. No te Sí, atasques en discutir con la parte de tu mente que te dice que no puede. No puede, sí puede, no puede. Hazlo. Y punto pelota. Just do it, ¿no? Como dice el anuncio este de Nike. de Nike. Hay un anuncio, creo que es de Nike. Pablo se ríe de mí cuando digo Nike, porque en realidad se dice Nike, Sí, pero es yo digo Nike. Nike. Pero y en España decimos Nike, ¿no? Creo yo. Sí, Bueno, pues uno de los anuncios, creo que es de Nike. Si no, lo busco y te lo paso, o búscalo tú cuando terminemos el episodio y lo pones en las notas. Y es un tipo dando como todas las excusas para no entrenar, ¿no? Es que estoy cansado, es que es ah, lunes, es que es creo que domingo, sé cuál es, es que creo que tengo sé cuál es. hambre, es que he comido mucho. Y aún así se lo ve, si no me equivoco, se lo ve entrenando y se lo ve y al final dice, just do it, ¿no? Entonces es así, ¿no? Es que tengo síndrome del impostor, es que fulanito lo hace mejor que yo, es que me han quitado la idea, es que hazlo, punto pelota, o sea, hazlo. Ponte, siéntate delante de tu ordenador o de en lo que consista tu trabajo, pon un pie delante del otro y camina. No intentes convencerte a ti mismo de que vale suficiente porque nunca vas a estar convencido. Yo tengo dudas sobre mí Ujú. misma. Tú tienes dudas sobre ti mismo, estoy segura. Es parte de la experiencia humana tener estas dudas. Es sensato y razonable y sano. El otro día leía también en un libro sobre crianza que decía, es normal que el niño te desobedezca. Me está mostrando que entiende las normas y que tiene su propia opinión. Pues esto es normal que tu cerebro te diga que eres Qué un bueno. inútil, porque así te hace que no te duermas en los laureles. Pasa de él. Sí, ok, gracias, mente. Gracias por decirme que soy una inútil. No me interesa esto que tienes que decírmelo. Lo escucho y voy a seguir haciendo lo que creo que tengo que hacer. Totalmente. O la próxima vez que la niña no te haga caso, dices, tu maldito libro no lo quiero leer, lo dejo en la estantería, lo tiro a la basura. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ahora, obviamente, acabamos de hablar de que, obviamente, nos va a afectar el hecho de la pandemia, del COVID, el trabajar en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que sería un poco la solución o qué tips podemos darle a la gente para que se establezca esos horarios? Porque obviamente te estás en casa y dices tú, bueno, puedo empezar 5 o 10 minutos más tarde, puedo dormir un poquillo más, puedo, no sé, que tendemos un poco a eliminar esos límites, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos para mantener esos límites? Una manera muy útil es programar primero el descanso y comprometerte a respetar el descanso. Qué bueno. ¿Por qué? Pues porque si tú, o sea, si en una parte de tu mente tú te das todo el día para hacer las cosas, lo vas a acabar dejando para el final. Mientras que si tú sabes que a partir de cierto momento ya no puedes hacer las cosas, lo vas a hacer antes de manera natural. Por ejemplo, yo cuando sale mi hija del colegio ya sé que no me voy a poner a trabajar. Entonces yo ya de manera natural hago todas las cosas antes de que mi hija salga del colegio. Si lo haces al revés, si dices, esto es como ahorrar, o sea, para ahorrar, ¿qué tiene que hacer uno? Decir a principios de mes, 200 o 500 o los que sea euros se van a la cuenta de ahorro y no los toco. Si Si los tú haces al dices, final, exacto, si tú dices, voy a ahorrar lo que me queda al final de mes, no vas a ahorrar nada. Pues esto es igual. Si tú dices, voy a descansar cuando termine de trabajar, no vas a descansar porque vas a prorrogar eso. Y tomártelo con calma, con paciencia, porque a trabajar en casa se aprende, los hábitos se desarrollan, al principio es normal que te cueste, que te distraigas y demás. Vístete, esto también es fundamental, no te quedes en pijama, vístete. mucha gente dice eso.
Sí, sí, vístete y ponte zapatos también. Sobre todo en España, aquí tengo moqueta y entonces pues estamos sin zapatos, pero a mí me gusta llevar zapatos o por lo menos chanclas o algo así, pero no pantuflas, porque las pantuflas te dan sensación de estar relajado. Entonces, vístete, peínate, dúchate, bueno, no en ese orden, tú me entiendes. Y, ¿y qué más cosas te diría? Te diría también, que esto es un consejo muy tonto, pero que a mí me sirve un montón, cuando te estés planteando hacer otra cosa, haz primero media hora de tu trabajo. O sea, yo ahora, por ejemplo, estoy hablando contigo y estoy pensando, me quiero ir a tomar el sol, porque ahora que ha salido el sol, me quiero ir a que me dé un poquito el sol. Entonces, ¿qué hago? ¿Tomo el sol o trabajo? Tomo el sol. Toma el sol, pero primero trabaja media hora. Qué bueno. Entonces, esa media hora hay dos posibilidades, que solo trabajes esa media hora, en cuyo caso eso que te llevas para el cuerpo, o que una vez que has empezado digas, mira, pues voy a seguir por aquí y entonces pues te has quitado una cosa de encima. Qué Y luego bueno. además te vas a sentir mejor cuando hagas eso otro que te habías planteado hacer, ya sea ver una serie o tumbarte a tomar el sol o salir a desayunar a la calle, te vas a sentir mejor porque vas a tener esa media hora que no marca mucho la diferencia, pero que te va a hacer sentir que has logrado algo en ese día. Qué buen consejo, me lo quedo, me lo quedo, me lo quedo. Es decir, yo soy muy, con eso soy muy estricto, los horarios, soy de los de 6 de la mañana me levanto, 6:10 estoy trabajando, hasta las 2 de la tarde voy a entrenar, no sé qué, pero ese consejo de la media hora me encanta, sobre todo por los fines de semana. Por los fines de semana son tareas que digo, bueno, tengo que hacer esto el fin de semana, o formaciones, o escuchar Ujú. podcasts, etcétera, y digo, ¡fua! Entonces, va a ser, me gusta ese consejo, me lo quedo, te lo anoto, ¿eh? Sí, es muy bueno. Es un Muy consejo esto bueno, que parece tonto, pero que es muy bueno. Y sobre todo, además, yo creo que ayuda mucho a trabajar en la consistencia, en lo que te sí, decía antes, ¿no? En esa perseverancia de, aunque sea, hay un dicho en latín que es nulle die sine linea, no sé si es 100% correcto. Yo di latín en su día, pero se me ha olvidado. Pero yo creo que soy es de así, números. nulle die sine linea, ningún día sin línea. O sea, que cada día por lo menos escribas una línea, que cada día hagas algo en dirección a esto que estás Qué haciendo, porque bueno. no siempre vas a tener todo ese tiempo disponible, ¿no? Y cuando tienes hijos, pues eso cambia muchísimo, porque tu día se desestructura, porque requieren mucho de tu tiempo y de tu energía, pero si eres capaz de mantener esa consistencia, al final vas a acabar haciendo las cosas. Qué bueno, qué bueno. Me gusta, me gusta, me gusta. Ya te digo, yo voy a Me probar ese alegro. tip y ya te escribiré diciendo algo sobre eso. Qué Genial. bueno. Bien, ahora yo creo que para terminar me gustaría hacerte dos preguntillas y es, obviamente, no sé cómo lo verás tú, pero yo en los últimos años estoy mirando que todo el mundo que está haciendo ventas, que está haciendo marketing, quiere estudiar psicología. Y a mí es que es un tema que, no tanto la psicología, sino como el psicoanálisis. Me gusta analizar mucho a la gente, las conductas y etcétera, ¿no? Entonces, estoy notando últimamente, ya te digo, en los últimos años, que todo el mundo quiere aprenderlo para aplicarlo a las ventas, para saber cómo interactúa el propio cliente o el propio lector con su página de ventas o con su propia web, para después, obviamente, enfocarlo a la persuasión y vender más. ¿Cómo ves tú eso? A mí me parece un rodeo innecesario, si te digo la verdad. O sea, creo que igual te viene bien, pero yo aprendí de ventas aprendiendo de ventas y había hecho Qué la bueno. carrera de psicología y la especialidad de psicología clínica. Me ayudó algunas cosas. Yo que sé, que ten en cuenta que además la psicología es muy amplia y quizá lo que más se podría aplicar a ventas a lo mejor es psicología social, que es una Ajá. asignatura, o en mis tiempos por lo menos era una asignatura. No se me ocurre, yo que sé, alguna optativa, pero luego aprendes un montón de cosas que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Entonces, ¿para qué hacer eso? Aprende de persuasión y de ventas, que ya ha habido gente antes que tú que ha destilado lo que era importante, ¿no? Qué bueno. No sé, no lo veo necesario, me parece un rodeo, sobre todo porque, a ver, estudiar psicología al final ahora serán 4 años de carrera, para que, yo qué sé, eso, aprende de persuasión. Y fíjate, me parece muchísimo más útil practicar tu escritura y practicar Mm, tus habilidades de comunicación, o incluso no solo tu escritura, sino tu oratoria, todo lo que es comunicarte. Eso creo que es una inversión de tiempo mucho mayor. Estudiar psicología así a priori no me parece necesario. También es verdad que yo he estudiado psicología, entonces a lo mejor no me estoy dando cuenta de que claro, hay cosas que puede ser. utilizo. Fíjate que quizá más que psicología, el hecho de hacer terapia sí que pienso que me puede haber ayudado un poco. ¿Mm? Lo que pasa es que, claro, al final es un aprendizaje que tú tienes después de mucha práctica, de mucho estudio, entonces hacer todo eso, no sé, creo que es el 80% del principio de Pareto, el 80% Totalmente, es que te va a dar un 20%, entonces céntrate en el otro 20% primero, pienso. totalmente. De hecho, decía Monge Malo en una entrevista hace poco, decía, si quieres aprender de ventas, aprende a ligar y si quieres ligar, aprende de ventas. Y digo, qué bueno, no sabía que estaba tan relacionado. Entonces, ahora sí que sí, última preguntilla y es, desde el punto de vista psicológico,
o de la psicología, ¿qué nos mueve a la venta? ¿Qué nos mueve a comprar? ¿Qué nos mueve a comprar desde el punto de vista psicológico? Yo diría, lo resumiría quizá en la expectativa de que tu problema va a desaparecer o de que tu vida va a mejorar sustancialmente, ¿no? Yo creo que es Ujú. esa expectativa, esa imagen que consigue colocar el que vende en tu cabeza de cómo va a ser tu vida si compras su producto, ¿no? Entonces, ¿dónde está la magia en que tú realmente sepas transmitirle eso a la persona que tienes Qué delante? bueno. Porque a lo mejor alguien lo escucha y dice, ah, pues esto es muy fácil. Yo te digo, Rubén, mi curso va a mejorar tu vida. Y tú me dices, vale, te compro. No, no funciona así. Yo tengo que entender tu problema y mm, dibujar en tu cabeza, como diría Isra Bravo, tu vida Totalmente. de antes y tu vida de después, ¿no? Y eso ahí es donde mucha gente se pierde, ¿no? Por ejemplo, mira, ayer estaba hablando precisamente con una amiga de aquí de Austin, mi amiga de Austin, porque no tengo amigos aquí porque la gente no me habla. De hecho, tengo una amiga por lo menos y ella es también psicóloga y también emprende y ella trabaja en sexología, ¿no? Entonces Ajá. estábamos hablando de un lead magnet que ella quería ofrecer a su audiencia sobre los tipos de líbido, ¿no? Y Qué cómo tu bueno. tipo de líbido influye en tu relación de pareja y cómo el conocer cómo responde tu líbido te puede ayudar a comunicarte bien con tu pareja y a llevar una vida sexual plena, ¿no? Ajá. Y yo le decía, vale, venga, ¿cuál es el titular? Y ella me decía, el titular es descubre tu tipo de líbido. Y yo le decía, no. A ver, Rubén, te lo pregunto a ti, ¿cuál es el titular ahí? Es O un malísimo posible ese, yo titular. creo, ¿eh? ¿Por dónde irías tú? ¿O cuál sería tu proceso mental? A lo mejor así de una no se te ocurre un titular, pero No ¿por dónde sé, yo irías tú iría para más buscarlo? en plan tu relación de pareja a través de tu líbido o algo así, o descubre tu líbido para saber en qué situación se encuentra tu relación de pareja, algo un poco con lo típico de Paz, ¿no? De problema, acción, solución o... Claro, yo iría un paso más allá. Yo iría a evita que líbidos desacompasadas o descoordinadas destruyan tu pareja. Yo iría por También ahí. atacar Porque directamente el el problema. problema, claro, entonces yo siempre le digo a la gente, a los psicólogos esto nos pasa mucho, ¿no? Nos enamoramos de nuestras técnicas, nos enamoramos de nuestra teoría, de todo lo que hemos aprendido y estudiado y queremos que la persona se enamore con nosotros, ¿no? Yo es que hago Totalmente. tal técnica. No, 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 tú tienes que pensar, ¿con qué no le deja dormir a la persona? Y la persona no se va a la cama pensando, ¿cuál será mi tipo de libido? Quiero saber. No, la persona se va a la cama pensando, creo que ya no me gusta mi pareja, no sé si funcionamos, no sé si lo deberíamos dejar. Ese es el problema. Y no, el Totalmente. problema no es que no te guste tu pareja, el problema es que tenéis libidos distintas y las tenéis que coordinar. Qué bueno. Entonces, lo que hace comprar a la gente es decir, esta persona me entiende, he identificado el problema y tengo la expectativa de que lo va a solucionar. Pero donde se pierden muchos vendedores y muchos copios, en mi opinión, es en que no saben transmitir a la persona realmente cuál es el problema. Qué bueno. Piensan que lo están haciendo, pero no. Tienes que ayudar a la persona que dé esos pasos para entender que tu solución se relaciona con su problema. Qué bueno, qué bueno. Ahora sí que me acabas de dejar con ya la última pregunta y es, Las que ¿de quieras. qué fuentes se nutre Marina Díaz? ¿Qué podcast, qué libros lee? ¿Qué recomendarías? Pues, ¿Qué libro ¿de estás qué leyendo ahora fuentes? mismo? Pues Uno. ahora mismo estoy leyendo libros sobre crianza. Ujú. Estoy leyendo concretamente el libro de la Super Nanny, que se llama Niños Manual de Instrucciones o algo así. Ajá. Porque ahora estoy explorando un poco todo ese tema porque es una edad complicada con mi hija y bueno, estoy recogiendo técnicas y Qué aprendizajes de bueno. distintas fuentes. Entonces ahora el que tengo es el de Rocío Ramos Paul, que es la Super Nanny. Y luego me estoy leyendo una novela también, la del Nombre del Viento, que me la recomendó un amigo. No me Ajá. Qué están buena esa. encantando, pero bueno, ahí estoy, ahí voy con la novela. Eh, y es que depende un poco, porque por ejemplo, hay veces que me da una fase de marketing online y de copy y me leo todo lo que tenga. Por Todo lo que ejemplo, el tienes año por pasado delante. leí, el año pasado leí mucho de Ben Settle, del Ajá. copywriter Ben Settle, y le compré varias formaciones y me gustó mucho. De Irra Bravo, pues lo tengo todo también. Me gustan mucho Fenómeno, sus Isra. formaciones y me cambió mucho mi manera de ver el copy. Eh, um, ¿Qué más? Yo qué sé, luego por ejemplo me dan fase en que no quiero saber nada de eso y solo leo a lo mejor, pues ahora estoy leyendo mucho de nutrición, por Qué ejemplo, de bueno. nutrición, de dieta cetogénica, que es un tema que me interesa mucho. Eh, yo qué sé, es que no te sé decir. Bueno, ahí tenemos un No tengo, español, Marcos Vázquez, que es un fenómeno.
Es decir, fitness revolucionario, hay que decírselo, y es uno de los pioneros en España y obviamente a nivel, yo te digo que a nivel hispana, y Ujú. es un fenómeno en nutrición, Marcos Vázquez. Sí, Marcos es estupendo. Además, me hizo el honor de invitarme un par de veces a su podcast Qué y la bueno. verdad es que pasamos un rato súper bueno porque es un tío al que yo respeto muchísimo, con una increíble integridad y, no sé, un tío muy honesto y me parece una persona con muchos valores y me encanta. Entonces, pues bueno, yo qué sé, ya te digo, va por épocas según lo que me va interesando y no sé. Este es el tipo de preguntas que me tengo que preparar antes de que me entrevisten porque siempre me pillan como en blanco. Entonces, seguro que cuando dejemos la entrevista se me ocurren mil cosas. Si pensamos en lo que estoy escuchando ahora, ya te digo, podcast de nutrición y de dieta cetogénica, sobre todo en inglés, cosas de crianza. Y Ujú. eso algo de ficción, que procuro tener siempre algo de ficción ahí al retortero porque me divierte y me entretiene. Qué bueno, qué bueno. Oye, Marina, ahora sí que sí, dale tiempo de tuyo propio, expándete, dinos dónde te podemos encontrar, cómo te podemos seguir, qué podemos hacer para hablar contigo. Es muy fácil porque yo solo estoy en mi web, yo no tengo redes sociales, así que solo estoy en psicosupervivencia.com y ahí todos los caminos llevan a mi newsletter. Entonces, si de verdad quieres saber más de mí, quieres que te cuente mis historias, si te ha entretenido esta entrevista y te ha gustado mi estilo de comunicar, apúntate a la newsletter porque todos los días mando un mail, son cortitos, son entretenidos, casi siempre tienen alguna lección, alguna enseñanza y luego siempre tienen un enlace a mis cursos, pero es que mis cursos son muy buenos. Entonces, no me avergüenzo Qué no me bueno. avergüenza decirte, compra mi curso, va a mejorar tu vida. Así que si quieres enterarte de qué es lo que vendo y cómo transmito mis formaciones y demás, lo vas a hacer a través de la newsletter y ahí te lo voy a contar todo. Y luego si tienes cualquier duda, pues me escribes y yo te contesto, que para eso estoy. Qué bueno. Marina, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por la entrevista y te deseo todo lo mejor con Gracias a ti, psicosupervivencia. Rubén. Ha Wow, sido un tremenda placer estar sesión aquí nos contigo. acaba de Muchas dejar gracias. Marina Díaz. Recordad que ella es la creadora y fundadora de psicosupervivencia.com. Es psicóloga, nos acaba de explicar, obviamente, distintos tips que podemos aplicar a la hora de emprender cuando tenemos síndrome de impostor, etcétera, etcétera, y cómo podemos salir de distintos bloqueos que tenemos, ¿vale? Dentro del emprendimiento hay muchos tipos de problemas, muchos tipos de bloqueos y obviamente necesitamos un poquito saltarlos, ¿vale? Redondearlos un poquillo para salir a flote. Así que quédate con los tips. Si no, vuelvo a mirar la entrevista, échales un vistazo, apúntalos, etcétera, etcétera. Yo los tengo por aquí todos en posits, ¿vale? Y así estoy seguro que te va a poder ayudar muchísimo más, ¿vale? Si no sabes de qué va todo esto, me presento. Soy Rubén García Palmás, creador de proyectos digitales y a lo que me dedico es a atraer el beneficio del mundo de Internet tanto para mis proyectos como para los de mis clientes. Si te ha gustado el capítulo, suscríbete, dale a la campanita, dale un like, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque así podré crear más contenido y podré traer más invitados. Y obviamente, no te olvides de suscribirte. Eso sí, nos vemos la siguiente semana. Un saludo y chao, chao.